Buenos días, pues me da mucho gusto que por fin me haya tocado a mí. Tenía ya rato que quería compartir en este espacio, sobre todo porque está dirigido a nuestros hermanos que están en prisión. Algunos llaman vía telefónica, otros, como acabas de pues mencionar con la Smart TV, se reúnen varios en una celda. Esto también se transmite de manera Debes diferida diferida a, a algunos, ya son 2 o 3 cerezos en Chiapas. Mandamos muchos saludos a nuestros hermanos del Cerezo de Villaflores, del Cerezo de Tonalá en Chiapas, que ya se están reuniendo igual en un aula virtual a la 1 de la tarde, porque no pueden a las 10, porque a esta hora están haciendo honores a la bandera y hacen actividades cívicas, porque es día lunes, los días lunes hacen eso, entonces no pueden estar aquí a las 10, pero lo que se comparte aquí se transmite diferido hacia ellos. Entonces les mandamos un cordial saludo para que los vayas agregando, pues, César, a los Ujú. saludos. Ok. Y ya autorizaron en el cerezo en uno de los cerezos de Yucatán, ya autorizaron pues también que se conecten en línea, que puedan estar en una aula virtual. Ya nada más es cuestión de conseguir los equipos y pues conectar todo y pues poco a poco vamos a ir viendo a más y más presos, PPLs como les llaman hoy, ¿verdad? Ujú. Personas privadas de su libertad, pero sea como les llamen, siguen estando encarcelados. La Biblia le llama presos, le llama encarcelados. Y también mucho gusto me da que muchos amados que estuvieron presos y que ahora están libres se conectan, la mayoría por el YouTube. Por eso es que procuramos el YouTube, porque pues les he dicho, oye, mira, estamos por el Zoom, y me dicen, no, es que eso pues consume datos o que pues no le saben, ¿no? Y por el Facebook, pues la mayoría que salió de la cárcel no quiere tener una cuenta en Facebook porque no quiere ser ubicado, ¿no? Como que hay ciertas cosas ahí que todavía arrastran, y en el Facebook pues tienes que darte de alta con tus datos. En cambio, en el YouTube se puede ver sin siquiera que estés dado de alta. Simplemente entras y está allí todo, ¿no? Entonces, pues vamos al tema. Muchas gracias, César. Y si puedes hacer una oración, César, para pues pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. El tema de hoy es la exhortación más urgente de Dios. Ok, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder ser expuestos nuevamente a tu palabra, porque es una bendición, Señor, poder escuchar tu palabra, porque tú mismo, Jesús, lo dijiste, que tus palabras son espíritu y son vida, que las palabras que tú nos hablan nos limpian, nos santifican, Señor. Padre, en esta mañana, pues usa la vida de tu hijo Alberto, Señor. Pon palabras en su boca que vengan a través de tu Espíritu Santo, Señor, que toda idea humana, que todo concepto humano sea quitado de su vida, Señor, y sea tu Espíritu Santo tomando el control de su vida y de la de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros un corazón receptivo, un oído receptivo, Señor, para lo que hoy tienes para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran privados de su libertad, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, obrando poderosamente y que lo que hagan, lo que escuchen hoy a través de este mensaje, Señor, lo que escuchemos a través de este mensaje, podamos ponerlo en práctica. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.
Se acaban de conectar ya también aquí nuestros hermanos de la penitenciaría, Betito. Pues ya estamos listos, adelante. Bendito sea Dios. Perfecto. Entonces, abran por favor sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2. Si de verdad hemos creído que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces la palabra, toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, particularmente en Segunda de Timoteo, precisamente en el capítulo 3 versículo 16 ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es que los apóstoles o los profetas hablaran de su imaginación o de sus recuerdos, sino de que Dios los utilizó a ellos como un instrumento, como un medio para escribir sus palabras y transmitírnoslas a nosotros. Entonces, cualquier mandamiento, cualquier palabra que hay ahí es para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Y la primera de Timoteo es muy especial porque dirige tanto a los líderes como a la iglesia en general. Y aquí en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, ojalá y tengan sus Biblias abiertas allí en su casa o en donde estén, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es muy interesante que en toda la Biblia, y los que hemos leído toda la Biblia varias veces podemos corroborarlo, no hay en toda la Biblia una exhortación tan abrumadora, tan urgente, porque dice exhorto ante todo, y ante todo es ante todo. Jaime acostumbraba a decir todo, en griego significa todo, y también en hebreo significa todo, y en latín significa todo. Todo es todo, todo no excluye nada. De todas las actividades que podemos y que debemos hacer en Cristo, evangelizar, leer la Biblia, predicar, enseñar la palabra, darle de comer a los pobres, ayudar a las viudas, a los huérfanos, llevar el evangelio a los últimos rincones de la tierra, cantar, adorar, etcétera. Dice que por encima de todo eso, les exhorto ante todo. Y menciona aquí cuatro cosas. A veces confundimos y no entendemos, pero antes de pasar a las cuatro cosas, quisiera enfatizar un poquito esa palabra exhorto. Dice exhorto, dice el versículo 1. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para poder enfatizar un poco más acerca de esto. Dice, exhorto ante todo. Entonces vamos a em- empezar analizando palabra por palabra. Dice, dice exhorto. Exhorto, la palabra exhortación no es regaño. Algunos malinter- m- malinterpretan y eso es por causa de, pues que en el español la palabra exhortación a menudo se asocia con el regaño, ¿no? Y se toma como que alguien está regañando a alguien. Cuando leemos en segunda de Timoteo 3:16,
encontramos en 2 de Timoteo 3:16, encontramos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se confunde o se cree que redarguir es igual a exhortar y casi siempre asociamos la palabra exhortar con el regaño. Sin embargo, observen cómo se usa en la Biblia la palabra exhortación. En el Salmo 101, el título, y ese es un título escrito en el texto, es parte, es como de los pues comentarios que vienen antes de un salmo, como Mictam de David o al músico principal, etcétera. Aquí el Salmo 101, en el comentario antes de iniciar el Salmo, dice exhortación a la gratitud y dice Salmo de alabanza. Luego en el Salmo 149 dice exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Aleluya. Y si la palabra exhortación significara em, regañar, entonces como que no concordaría, ¿verdad? Exhortación a la gratitud, como que estamos regañando a alguien para que dé gracias, para que alabe a Dios. Estamos regañando a alguien para que alabe a Dios. No, la palabra exhortación, tanto en hebreo como en griego, significa animar, significa impulsar con ánimo, impulsar con urgencia, urgir a alguien con ánimo, urgir a alguien con emoción. Es una palabra que incluye emociones, emociones de alegría, emociones de gratitud. Por eso es que aquí se asocia con la alabanza y se asocia con la gratitud. Es como si de pronto saliera, n- n- no lo sé, supongamos que de pronto yo leo una noticia en donde dice que hay un subsidio a los que hayan salido de la cárcel, que lo único que tienen que hacer es ir y presentar su boleta de libertad y que el gobierno les va a dar 10,000 pesos, nada más por el hecho de que estuvieron presos y de que acaban de salir libres, no importa si fue hace 10 años o hace pues 5 años. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría sería empezar a enviar mensajes a mis hermanos que yo conozco que están aquí en la Ciudad de México, porque si es una convocatoria que sale aquí en la Ciudad de México, pues aquí es a donde se haría eso. Y les avisaría, oye, mira, hay una oportunidad, están dando un subsidio, están dando 10,000 pesos, están dando, en este caso, $500 para los que se conectan desde, pues, Colombia a los que no, serían, sí, sí, $500 para los que eh, pues salieron de la cárcel sin importar hace cuántos años. Oye, te los van a regalar, córrele. Mira, ve rápido, te animo que lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un beneficio, es algo bueno, es algo que le va a beneficiar a esa persona. Todos, pues, pues sabemos que darle gracias a Dios y alabar a Dios trae grandes beneficios. Por eso es que el Espíritu Santo nos anima con entusiasmo. Esa es la palabra exacta, animar con entusiasmo a alguien. Entonces, cuando Dios dice aquí, exhorto ante todo,
algunas versiones más actuales dicen les animo. Nos está animando el Espíritu Santo, Dios nos está animando con entusiasmo, ante todo, por encima de todas las demás actividades en el cristianismo, a que hagamos, dice, a que se hagan. Es una cuestión que lleva a una acción, no es una cuestión de la mente, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión bastante práctica y objetiva. Y menciona cuatro cosas acá: a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Son cosas que se hacen, son acciones que debemos nosotros llevar a cabo. Esta es la exhortación, la petición de Dios entusiasta que nos anima a, por encima de todo lo demás, a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Y por qué está por encima de todo? ¿Que no hay que alcanzar las almas? ¿Que no hay que alcanzar a los perdidos? ¿Que no hay que ayudar a los pobres? ¿Que no hay que ayudar a las viudas? ¿Que no hay que visitar a los presos y a los hospitales? ¿Que no hay que leer la Biblia? ¿Que no hay que reunirnos? ¿Que no hay que hacer iglesia? ¿Qué de las otras actividades? Porque Dios está poniendo la oración, y hablo de oración en general, porque aquí lo divide en cuatro partes? ¿Por qué? La razón por la cual es que cualquier cosa que yo haga en la vida cristiana que no sea resultado de la oración, va a ser una obra muerta. Voy a repetirlo. Cualquier cosa que yo haga en la vida cristiana que no venga como resultado de la oración, se va a volver una obra muerta. ¿Qué es una obra muerta? El Señor Jesucristo mostró y enseñó que hay obras muertas, y en Hebreos capítulo 6 se nos dice de las obras muertas, del arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son todas aquellas obras buenas que hacemos por iniciativa propia o por cualquier otra causa que no sea lo que Dios nos ha mandado a hacer. Un ejemplo: en mi caso particular, Dios a mí me ha llamado a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios a las cárceles. El llamado que Dios me ha hecho a mí particularmente, no sé qué llamado te haya hecho a ti, pero a mí particularmente es de servir a las cárceles, visitar las cárceles, predicar y enseñar a los que están presos y a los que han salido de las cárceles. Todo lo que tenga que ver con las cárceles es lo que Dios a mí en particular me ha llamado a hacer, y eso lo sé porque, como resultado de la oración, como resultado de una relación personal con Dios, en algún momento Dios me habló, me mostró, me confirmó, me ratificó, y desde hace ya casi 40 años lo hago, y espero seguir haciéndolo como lo hizo Jaime hasta el último aliento de mi vida. A mí me sorprendió mucho Jaime porque 5 días antes de que partiera con el Señor habíamos ido a una cárcel. Íbamos a ir a otra al, a los siguientes 2 días, pero lo citaron. Tenía una cita médica de emergencia. Ya en esa cita médica fue cuando ya no lo dejaron salir del hospital, y fue cuando ya a los pocos días partió con el Señor a su morada celestial. Y yo espero, esa es la intención, y sé qué es lo que debo hacer porque es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, cuando a mí me invitan
Por ejemplo, a mí me han invitado, antes me invitaban más que ahora, ahora ya no lo hacen porque pues ya saben que les voy a decir que no, a compartir en congresos para jóvenes, en retiros para matrimonios, en actividades de iglesia, pero que no tienen nada que ver con la cárcel. Entonces, yo les digo que no, porque aun cuando son actividades buenas, no es lo que Dios me llamó a hacer a mí. Ahora, si fuera un retiro de matrimonios para exinternos con sus esposas, wow, eso lo haría con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Dios me llamó a hacer. Sí, a veces he ido a acompañar a alguien que va con los niños de la calle o a evangelizar en el metro, lo he hecho, o a un hospital, lo he hecho, no estamos negados a eso y pues tampoco debemos ser tan obtusos de decir, no, 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 yo nada más esto, y ya no, a veces Dios te mueve a hacerlo, pero es la excepción y no la regla, porque lo que tú haces o lo que tú hagas debe ser porque Dios te lo ha indicado así, porque Dios te lo ha mostrado así. Y si lo que tú haces no viene como resultado de una relación personal e íntima con Dios, puede y cabe la posibilidad de que estés haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Y en la escritura se nos advierte acerca de no seguir el camino de Caín. ¿Cuál era el error de Caín o el camino de Caín o la doctrina de Caín? Simple y sencillamente hacer lo que Dios no te ha mandado hacer. Cuando Dios les pidió que le ofrecieran sacrificio, ¿qué es lo que hizo Abel? Obedecer a Dios. Escogió las mejores ovejas de su rebaño, las degolló, derramó la sangre y luego quemó los animales y eso fue todo. A Caín le pareció como que muy sencillo eso y Caín lo que hizo fue y juntó del fruto de la tierra lo mejor de la manzana, de la pera, de la lechuga, del pepino, lo mejor de la tierra y trajo una ofrenda muy, muy hermosa ante Dios. Los eruditos aseguran que Caín trabajó 10 veces más, se esforzó 10 veces más que lo que se esforzó Abel, pero a Dios no le agradó lo que hizo Caín, no porque no hubiera estado bien lo que hizo Caín, sino porque hizo lo que Dios no le había mandado hacer. Y cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces vamos a vivir frustrados, vamos a vivir así como Caín dice que el semblante de Caín se decayó, él supo que Dios no estaba agradado con lo que él había hecho para Dios, porque Caín lo hizo para Dios, pero el asunto no es voy a hacer para Dios lo que a mí se me ocurra. No, la obediencia consiste, voy a hacer para Dios lo que Él quiere que yo haga. Y eso es lo que hizo que el apóstol Pablo, ante Saulo el perseguidor, se haya convertido en el más grande de los cristianos que ha existido, porque él entró a la vida cristiana con el pie derecho. Él entró directamente al grano. Cuando él tuvo su encuentro con Jesús, su primera oración fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú dime qué quieres que yo haga. Yo tengo muchos planes, tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos, tengo muchos sueños, pero ¿sabes qué? Hoy renuncio a todo eso, hoy sepulto todo eso, y eso es lo que significa con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mis sueños no cuentan, mis planes no cuentan, mis proyectos no cuentan, mis ideas no sirven para nada. Tú dime, Señor, tú muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y todo eso surge de la oración. Si tú que estás escuchando no tienes claro qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, porque no hay mejor cosa para hacer que lo que Dios te ha llamado a hacer, para que no sea que estés haciendo una obra muerta. Y esto yo se lo digo
a los voluntarios que van a la cárcel. Yo le digo, el principal requisito para visitar las cárceles es que tengas un llamado de parte de Dios. Y si tú no estás seguro de eso, métete con Dios en oración para que Dios te muestre y te confirme tu llamado. Y si Dios te confirma que no es a las cárceles, pues deja de ir a las cárceles y atiende el llamado que Dios te ha dado. Pero no te distraigas y no te salgas de lo que Dios te ha llamado a hacer, porque todo lo que hacemos debe ser un resultado de nuestra comunión personal e íntima con Dios. Entonces, menciona aquí cuatro cosas, porque la mayoría entendemos que orar es hablar con Dios, pero hay cuatro formas de comunicarnos con Dios: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Rogativas es la intercesión. Rogativas es cuando tú estás en una angustia, cuando tú ruegas, cuando tú clamas, clama a mí y yo te responderé. Todos hemos tenido y vamos a tener situaciones en nuestra vida en que vamos a estar angustiados, afligidos, atribulados. Es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La escritura dice en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que vamos a padecer persecución, lo aseguró Jesús, y todo el Nuevo Testamento nos muestra que las tribulaciones, las pruebas, las angustias van a ser parte de nuestra vida diaria. Jesús dijo que el que oye su palabra en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, y hace lo que él dice, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y sobre la casa vinieron lluvias, soplaron vientos y golpearon ríos. Está hablando de las pruebas de Dios, de las tentaciones del diablo y de los problemas con la gente. Toda la vida, toda la vida vamos a ser probados, vamos a ser tentados y vamos a tener problemas con la gente. Toda la vida. Y eso es como por tiempos, como por temporadas, como dice en Efesios capítulo 6, que en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha, que en ese tiempo estemos firmes, ¿no? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, en el tiempo, en la temporada mala. No todo el tiempo es tribulación, angustia, aflicción. Los que ya llevan 10 o más años en la vida cristiana se han dado cuenta de esto, que hay tiempos de mucha paz, de prosperidad, de bonanza, de bienestar, y todo va bien y parece que no pasa nada y que ya se calmó todo, pero acuérdense que antes de la tormenta viene la calma. Esos tiempos de calma, esos tiempos de bonanza, esos tiempos de prosperidad, cuando todo va bien, Dios nos los da para que oremos, para que practiquemos la oración en las otras tres áreas. Pero cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, cuando viene la crisis, cuando estás tan atribulado que dices, ya no si no me llueve, me llovizna, o como me he encontrado algunos que han salido de la cárcel y ¿cómo te va? No, pues voy de un problema a otro y a otro y a otro, y algunos me han dicho, no más me falta que me orine un perro. O sea, estoy de que ya no la aguanto de tantos problemas juntos que me vienen, pero eso no es siempre. Sabemos que eso no dura para siempre, eso eventualmente pasa, y es en esos tiempos que son las rogativas, cuando nos arrodillamos y clamamos a Dios con todo el corazón, porque estamos desesperados, porque no podemos pensar en ninguna otra cosa más.
la madre, el padre, el hijo, algún pariente es hospitalizado y hay un diagnóstico pues bastante malo, algo nos pasa, algo le pasa a uno de nuestros hijos y la verdad ahí no hay tiempo ni para sacar el cuaderno ni el manual, ahí lo único que hay tiempo es para clamar, para rogar, y allí es cuando las rogativas entran. Esto no hay un patrón, no hay un esquema, no hay un bosquejo para esto, porque cada tribulación es diferente, pero no nos queda de otra más que rogar y apoyarnos. A veces Dios nos pide que nos apoyemos con los hermanos. Otras veces Dios nos dice no. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de que en el parto de mis gemelos no iban a nacer los gemelos y que el parto era de riesgo y que corría riesgo de vida o muerte pues Blanquita en ese parto y yo tuve que pues firmar ese papel. Yo ni siquiera leí, me temblaba la mano, me empezó a temblar la boca, se te seca todo aquí cuando recibes una noticia así como de ese tipo. Y lo que hice fue irme al baño y me arrodillé y allí lloré, rogué, hablé con Dios, derramé mi corazón delante de Él. Y cuando salí de ese baño, yo salí lleno de la paz de Dios. No se me ocurrió hablarle a ninguno de los hermanos. Fue hace 22 años y medio. No había pues WhatsApp, yo lo hubiera hecho, había que ir a un teléfono público, ni celulares había, este, pero pues me senté ya con la paz de Dios, me puse a leer y en la lectura del día que yo iba, en el Salmo, allí había un salmo que decía, esto será contado a los hijos que nacerán. Entonces yo dije, mis hijos van a nacer, ya me lo prometió Dios aquí, quiere decir que Blanquita va a sobrevivir a esa cirugía de alto riesgo y seguí leyendo y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, habrá pasado una hora y media o dos. Yo estaba roncando allí en la sala de espera, en el hospital, en el seguro social, y de pronto oí a lo lejos así, Alberto Acevedo, mi nombre, como que me estaba llamando alguien, y desperté. Y era a través de la bocina que me estaban pues llamando a ir al módulo de información. El módulo de información estaba como a unos 10 pasos. La señorita estaba con la enfermera, estaba con el micrófono aquí gritando mi nombre, viéndome enojada. Cuando yo fui con ella, le dije, aquí estoy, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, enojada. ¿Cómo es posible? Su esposa debatiéndose entre la vida y la muerte allí en, eh, en la sala de operaciones y usted dormidote. No le importa a su esposa ni su familia, pues si le importa, puede pasar ya. Y yo le dije, pero pues cuénteme qué es lo que pasó. Pues no le voy a decir nada porque se ve que no le importa. Pase, está en el cuarto tal. Y yo dije, ¿qué es lo que pasó? Y fui al cuarto tal y Blanquita estaba allí con los dos gemelos. Todo había salido perfectamente bien. Yo me quedé dormido porque se cumple lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7. Dice aquí. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Noten cómo aquí otra vez menciona tres de las cuatro clasificaciones que están en primera de Timoteo 2. Lo que nos está diciendo el Espíritu Santo acá es que nuestro afán
puede requerir una oración o puede requerir un ruego o puede requerir una acción de gracias. Pero aquí dice y ruego. Bueno, aquí habla de las cuatro, ¿verdad? Peticiones, oraciones, rogativas, acciones de gracias. Aquí están otra vez las cuatro clasificaciones que usa en Primera de Timoteo 2. Entonces, cuando nuestra preocupación tiene que ver con un ruego, entonces apliquemos el ruego. Y dice que una vez que lo hacemos, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que es algo sobrenatural. Después yo analicé esto y dije, ¿cómo es posible que yo me haya podido dormir sabiendo que pues había riesgo de muerte, que la doctora me lo había dicho, angustiada ella? Pues porque el efecto de obedecer a Dios y de rogar trae esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la gente no puede entender cómo es posible que estemos pasando por alguna tribulación muy grande y estemos tranquilos. No lo pueden creer. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios. Entonces, rogativas es eso. Luego dice oraciones. Oraciones aquí incluye varias acciones que nosotros conocemos. Cuando nosotros hablamos con Dios, simplemente platicamos con Dios y es algo que a Dios le agrada, es algo que a Dios le gusta. Esto es algo que hacemos y que le enseñamos a la gente nueva. Tú nada más habla con Dios, dile cómo te sientes, dile qué es lo que has hecho. A Dios le gusta oírnos, a Dios le gusta escuchar nuestra voz porque somos sus hijos. Dios ya sabe lo que le vamos a decir, pero Dios nos quiere oír porque Dios nos ama, porque acuérdense, nunca olviden, Dios es nuestro Padre. Dios quiere tener comunión con nosotros que somos sus hijos. Así como un padre se deleita cuando su hijo nace y empieza a decir sus primeras palabras, uf, el papá se emociona porque ya el hijo dijo papá, dijo mamá, dijo agua, dijo mío y está emocionado. Ahora, ¿por qué está emocionado el padre si son cosas que ya espera? Es más, uno le dice al niño cuando está bebé, ¿no? Papá, y el niño, y como que no puede, y estamos repite y repite porque queremos que diga papá, y de pronto, papá, y uff, los que somos papás, hijo, les damos brincos y nos regocijamos porque ya dijo su primer palabra, papá. ¿Necesitamos nosotros saber que somos papás? No, pero somos papás y hasta ser padres, hasta ser papás, no lo entendemos. Esa emoción indescriptible de empezar a escuchar a nuestros hijos hablar. Igual es con Dios. Dios es nuestro Padre y le gusta que hablemos con Él. Le gusta que hablemos con Él. Le gusta que lo alabemos, le gusta que lo adoremos. Aquí en oraciones entra adoración, entra alabanza, entran palabras de que expresan lo que hay en nuestro corazón. Y algo muy importante aquí es entender que no necesariamente las oraciones deben surgir de manera espontánea. Hay oraciones espontáneas. De hecho, podemos orar en silencio también. Nosotros tenemos un curso que se llama Jesucristo y la oración. Les animo a que lo vean. En el material de apoyo que nosotros damos, allí hay todo un estudio que habla de las 7 maneras de orar. Esto que dice aquí, oraciones,
podemos orar en contemplación, podemos hacer la oración de quietud, podemos hacer la oración de silencio, que simplemente guardes silencio ante Dios, estás orando. Podemos hacer la oración para adorar a Dios, para exaltar su nombre, santificar su nombre, es orar. Cuando le dijeron los apóstoles a Cristo, enséñanos a orar, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, exaltar las virtudes de Dios es orar, ¿sí? Y a veces tenemos la falsa idea de que si oramos una oración escrita, no es orar. Pero yo les animo a los que empiezan, a los que no saben orar, porque cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta de esto, que oímos a otros orar y a nosotros no nos fluyen las palabras. Yo les animo a que escriban sus oraciones o que tomen una oración base, lo que han oído que ha orado otro, y que a eso le añadan algo y ahí va a ir fluyendo. Y luego que le lean esa oración a Dios. ¿Acaso los que son padres aquí no se han conmovido cuando alguno de sus hijos le ha escrito una cartita en su cumpleaños y se la ha leído? Es emocionante. ¿Por qué? Porque uno sabe que eso salió del corazón de nuestros hijos. En los cursos que nosotros damos, en cada lección hay una tarea que es orar. Y ahí dice, escribe esta oración y añade otra oración con tus propias palabras. Añade algo con tus propias palabras. Eso es para que se vayan ejercitando en la oración. Entonces, no está mal escribirlas. Es importante a veces escribir nuestras oraciones y luego volver a hacerlas. Muchos dicen, ay, es que eso es una vana repetición. Escúchame bien. Jesús no dijo cuando ores, no hagas repeticiones. Él dijo, no hagas vanas repeticiones, repeticiones inútiles. Pero no dijo que no repitas. Jesús repitió exactamente la misma oración cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Y él repitió varias veces una misma oración, una misma petición. Con los apóstoles pasó lo mismo, porque se tiene esa falsa idea de que si tú oras con una oración escrita, tú estás haciendo una vana repetición, pero no es así. Si tú no sabes lo que estás orando o no entiendes lo que estás orando, claro que es una vana repetición y eso es lo que heredamos de nuestra antigua tradición, ¿verdad? De la religión popular, que es simplemente repetir por repetir sin pensar lo que estamos repitiendo. Todos los que pues venimos de la religión popular, cuando estábamos chicos o ya de grandes y hacíamos algo malo y nos confesábamos, el confesor nos decía, repite 10 Padres Nuestros. Y allí íbamos y como pericos estábamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y repetíamos eso por repetir, sin saber el significado ni el contenido de lo que repetíamos. Y eso es una vana repetición. Pero orar con una oración escrita que tú sabes que hay un propósito que es la voluntad de Dios, no es una vana repetición, porque en estas 7 formas de oración está el orar con los salmos. Y es muy interesante lo que dice el Salmo 72 al final. El Salmo 72 es un salmo pues del Salmo 1 al Salmo 72. Los salmos son de David. No todos los salmos en el libro de los salmos son de David. La mayoría son de David, pero algunos son de Asaf,
algunos son de los hijos de Coré, hay uno que es de Moisés, el Salmo 90. Pero aquí en el primer libro, porque son 5 libros, en el primer libro, que es el tomo 1 de los Salmos, llega hasta el Salmo 72 y dice el Salmo 72 versículo 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, ¿qué son los salmos? No son canciones. Los salmos son oraciones. Y tú puedes usar, y lo voy a usar como ejemplo, de una vana repetición y de una oración. Este salmo se puede convertir en una vana repetición si yo no entiendo lo que estoy orando. Si yo simplemente estoy repitiendo por repetir, así como el Padre Nuestro, que se vuelve una vana repetición, aun cuando es la oración más hermosa que existe, se vuelve inútil cuando nada más repetimos repetir. Entonces, si yo nada más oro esto así, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, ¿no? Y hasta le pongo cantadito allí. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Pues ni siquiera puse atención en las palabras. Pero si antes de que lo ore, lo leo y lo reflexiono. Bendito Jehová, el Dios de Israel, pero Él también es Dios nuestro. Él también es Dios mío porque en Cristo nosotros somos el pueblo de Dios, el único que hace maravillas. Sí, Jesús ha hecho maravillas en mi vida y hizo maravillas en Egipto y ha hecho maravillas entre las naciones. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y él ha puesto su nombre por encima de todo y le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Entonces lo puedo orar leyéndolo y ya no es una vana repetición porque ya entendí aquí cuál es el sentido de las palabras. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios mío, el Dios nuestro, el único que hace maravillas, que has hecho maravillas en mi vida. Bendito sea tu nombre, Padre, glorioso para siempre, el nombre de Jesús y toda la tierra, Padre. Te pido que toda la tierra sea llena de tu gloria, que toda la tierra sea llena del conocimiento de Jesús. Así sea, Padre. Ya no es una vana repetición porque estoy dándole el sentido. Entonces, cuando nosotros leemos una oración que ya está diseñada, que ya la oró alguien más, en este caso fue David que hizo esta oración y que la escribió y que yo la uso para orar, tengo que orarla con conocimiento, con sentido, sabiendo lo que estoy hablando, ¿no? Aquí en el versículo 17 dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Está hablando de Jesús. Entonces, aquí yo puedo convertir esto que está escrito en una oración a Dios. Padre, Jesús, su nombre será para siempre. Se perpetuará el nombre de Jesús mientras dure el sol. Benditas serán en Jesús todas las naciones, y así como tú le prometiste a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, también tú me prometes a mí que serán benditas en mi obediencia todas las naciones y que será llamado bienaventurado Jesús. Y también yo seré llamado bienaventurado porque soy tu pueblo. Ya estoy dándole sentido a esta oración y ya no es una vana repetición. Recuerden, los salmos son oraciones. Luego pasa aquí a la parte de peticiones, ¿sí? Peticiones.
Peticiones es cuando le estamos pidiendo a Dios algo, le estamos pidiendo a Dios algo específico, le estamos pidiendo que nos supla una necesidad, le estamos pidiendo que sane a alguien, le estamos pidiendo por provisión para un pago, le estamos pidiendo por sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago 1:5, pero pida con fe. Y también tenemos que, pues, pues pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza, dice primera de Juan 5:14-15, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que le hayamos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesús dijo en Juan 14, pidan para que su gozo sea cumplido. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Mateo 7:7, Jesús da una orden. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, ¿no? Eh, eh, em, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, porque si su hijo les pide un pan, no le van a dar una piedra; si les pide un huevo, no le van a dar una serpiente. Si nosotros, dice Cristo, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a los que nos piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí está el pedir. Y otra vez vuelvo a lo mismo, a la importancia de escribir lo que le pidamos a Dios. Muchos igual dicen, no, pues es que este, hay que orar espontáneamente. Y a veces, por ese engaño de que la oración tiene que ser espontánea, no tenemos con claridad lo que le estamos pidiendo a Dios, ni cuando Dios nos lo da, y oramos con mucha vaguedad, ¿no? Oramos por aquí, oramos por allá, y no tenemos claro y no somos persistentes en orar y estar pidiendo por lo mismo. ¿Qué no es una vana repetición pedir por lo mismo? Si yo ya le pedí a Dios algo, ¿por qué se lo tengo que seguir pidiendo? No, no es una vana repetición, porque sé lo que estoy pidiendo, sé lo que quiero, sé lo que espero, y, y voy a pedirlo hasta ver la respuesta para después darle a Dios gracias. Por eso les hemos animado siempre: haz un cuaderno. En un cuaderno pon cuatro columnas. Muy simple, es algo muy simple. Pones la fecha. Si eso lo vas a hacer hoy, pues pones 11 de noviembre. Luego pon petición, esa es la columna más grande, y allí pones qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta. No tengas miedo de pedirle a Dios. Él dice, pídeme. Yo hace muchos años escuché que la fe debe ir creciendo, debe ir de lo muy poco a lo más. Y el predicador estaba explicando ahí que si tú no has ejercido tu fe para un par de zapatos, para una prenda de ropa, para algo esencial en la casa, entonces, pues no te estás ejercitando en la fe. Entonces, a partir de ahí yo anoto cada cosa que necesito, yo la anoto allí. Y sea que me los compré o que me los regalaron o que alguien me los dio o que los encontré, cuando Dios provee esa petición que yo le hice, entonces en la tercera columna, ahí es fecha de respuesta. Allí anoto en qué fecha me respondió Dios lo que le estoy pidiendo. Y luego la cuarta columna es un testimonio breve, o sea, ¿cómo fue, no? No, pues me proveyó dinero y lo compré, o me lo regalaron, o me los encontré, ¿no? O me los heredó eh, algún pariente, como quiera que sea, Dios, Dios responde.
Y es importante que si estás pidiendo algo, que se lo sigas pidiendo a Dios una y otra y otra y otra y otra y que se lo pidas todos los días. ¿Por qué? Muchos no entienden, si ya le pedí algo, ¿por qué se lo tengo que seguir pidiendo a Dios? ¿Por qué si Él ya me oyó, por qué tengo que seguirle pidiendo a Dios lo mismo? Bueno, porque por la simple y sencilla razón que Dios lo mandó, debería bastar eso, pero es importante entender que todo en esta vida sigue el mismo principio. Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que vemos sigue el mismo principio. El celular por el cual estás viendo esto o la computadora por la cual estás viendo esta transmisión o el teléfono por el cual están hablando nuestros hermanos desde dentro de la cárcel, lo que ves a tu alrededor, todo en absoluto, todo lo que existe sigue el mismo principio de Dios que se puede dividir en tres etapas o en tres fases. La, la fase uno es la concepción, la fase 2 es la gestación y la fase 3 es el alumbramiento. El celular, la computadora, el dispositivo que estás usando ahorita para estar viendo esto, hace 10 años no existía. No existía, a menos que estés usando una computadora vieja. Vámonos hace pues 20 años, ¿no? Hace 20 años no existía, punto, no existía. Pero hace algunos años se le ocurrió a alguien en la mente, voy a hacer un dispositivo que se llame móvil o pues celular o una computadora o un vaso, ¿no? Este es un vaso con el cual se toma. Este vaso no existía hace 10 años. Alguien le surgió en la mente y entonces lo plasmó en una hoja, en un papel, tuvo una idea, surgió en la mente de alguien. Todo lo que existe surgió en la mente de Dios. Segundo paso, pues en la empresa o en la fábrica comenzaron a construir con el vidrio este vaso, con las cosas electrónicas este celular, y empezaron a armar, a juntar las piezas, y eso es lo que se conoce como periodo de gestación, y una vez que estuvo terminado, salió a la venta, y ese es el alumbramiento, que es concepción, gestación y alumbramiento. Un árbol de limón que esté frente a tus ojos pasó exactamente por lo mismo. Alguien sembró una semilla y se concibió en la tierra. La semilla, el grano, pues muere y entonces hay una concepción en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el periodo de gestación, que hay que regar esa semilla todos los días y poquito a poquito surge que si una ramita, que si un tronco, y ahí va creciendo y después de 2 o 3 años el árbol ya está y empiezan a darse los frutos y ese es el alumbramiento. Nosotros éramos invisibles. Yo voy a cumplir 61 años exactamente dentro de un mes, voy a cumplir 61 años. Hace 65 años no existía yo, pero hace casi 62 años mi papá tuvo una relación de amor íntima con mi mamá y entonces yo fui concebido en el vientre de mi madre. Pasaron 9 meses, que es lo que se conoce como gestación, y el día de mi cumpleaños, ese día yo fui alumbrado, yo nací, pero yo fui concebido. Nosotros existimos 9 o menos meses antes de nuestro alumbramiento. Ponemos como fecha de nuestro cumpleaños el día que fuimos alumbrados, que nacimos, pero ya habíamos sido concebidos, ya existíamos desde antes, porque
Existimos y tenemos personalidad desde el vientre de nuestra madre. Acuérdense allí en Lucas capítulo 2 cuando María visita a Elizabeth y va embarazada. María va embarazada de menos de 3 meses. No se le notaba siquiera, pero Elizabeth ya tendría unos 8 meses de embarazo, o 7 tal vez. Y cuando María la saludó, dice que la criatura, Juan, que estaba dentro del vientre de Elizabeth, saltó en su vientre. Y le dijo Elizabeth a María: ¿qué es esto? Que la madre de mi Señor viene a mí. Fíjate, Elizabeth le fue revelado por el Espíritu Santo que eso que estaba dentro de María, que apenas tenía 2 meses, que ni se notaba, que era invisible a los ojos, era el Señor Jesucristo. Y dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Entonces, con las peticiones sucede lo mismo. Cuando tú le pides a Dios por primera vez algo, tú estás sembrando, tú has, se ha concebido la respuesta a tu oración. Y esto funciona en todo, ¿eh? Funciona en todo. Yo escuché el testimonio de Wayne Myers de un ciego en Ixmiquilpan que le puso las manos. Él era el ciego del pueblo, desde niño había sido ciego, vivía pidiendo limosnas y le puso las manos en sus ojos y le dijo: en el nombre de Jesús, eres sano, eres sano. Y él, pues, dijo: pero todavía no veo. Y le dijo el hermano Wayne Myers: dice la Biblia que Jesús ya te sanó, que hace 2000 años Jesús llevó esa ceguera en su cuerpo sobre la cruz. ¿Tú lo crees? Y le dijo: sí lo creo. Ok, entonces a partir de hoy, pídele a Dios cada día que te abra los ojos. Dile: gracias porque tú ya me sanaste. Abre mis ojos para que vea. Y ese ciego empezó, pues varias veces al día se le oía, pues pidiendo, pues limosna por el pueblo, y se le oía hablar solo: gracias porque ya me sanaste en la cruz y Cristo ya llevó esta ceguera. Te pido que mis ojos sean abiertos. Y le empezó a pedir varias veces al día, varias veces al día, varias veces al día, varias veces al día, varias veces al día. Pasaron como 15 días. Y pues como él estaba ciego, pues hacían caridad con él, ya el pelo le había pues crecido mucho. El peluquero del pueblo, que es el que contó esto, le dijo: vente para acá, te voy a cortar el pelo. Y mientras le estaba pues cortando el pelo, el peluquero le dijo a este hombre: oye, y pues cuenta, ¿qué es lo que has hecho? Es que no he hecho otra cosa sino darle gracias a Dios porque ya estoy sano, y le he estado pidiendo que abra mis ojos, y eso voy a hacer ahora. Y ahí, mientras le estaba pues cortando el pelo, él dijo: Padre, te doy gracias porque ya estoy sano, porque ya Jesús llevó mi ceguera en la cruz, y te pido que abras mis ojos. Y de pronto volvió a decir: gracias porque ya abriste mis ojos. Y se levantó, pues tenía esa cosa aquí, le sacó el pelo, y se levantó y se volteó y dijo: ya puedo ver, ya puedo ver. Y salió corriendo por todo el pueblo: puedo ver, puedo ver, puedo ver. Muchos no reciben sanidad, uno, porque no creen, ¿no? No importa la enfermedad, no importa la enfermedad. Jesús sanó todas las enfermedades, no importa la que sea, no importa. El poder de Dios sigue activo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero los principios siguen siendo los mismos. La petición tiene que repetirse, 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 hasta que se logre, hasta que la respuesta llegue. ¿Por qué? Porque cada vez que pedimos otra vez por lo mismo, es como si estamos regando ese árbol. ¿Se imaginan? Yo lo he comparado. Tú tienes una alberca, tienes una necesidad muy grande y es una alberca vacía.
Y cada vez que tú le pides a Dios que supla tu necesidad, vamos a suponer que es un cáncer, que te han detectado cáncer, que ya no hay pues remedio, no hay cura. Y tú le dices, Señor, no le voy a pedir que me sane porque ya me sanó. La petición aquí es, manifiesta la sanidad que ya Jesús ganó por mí en la cruz. Entonces, gracias porque ya me sanaste y te pido que se manifieste la sanidad. Y es como si tú echaras un vaso con agua en esa inmensa alberca, una alberca, digamos, pues normal como las de las casas de unos 2 por 4 metros, ¿no? Si tú haces eso una vez al día y y esa petición implicara echar un vaso de agua en esa alberca, ¿cuándo se va a llenar esa alberca? Pues van a pasar años, ya para cuando eso llegue, pues ya estás muerto, ¿no? Pero ¿qué tal si dices, no, si se trata de que la alberca se llene, pues entonces yo voy a repetir esta oración 10 veces, 30 veces, y es como si estoy echando 30 vasos de agua, pero todavía es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a otros, ¿verdad? Oye, apóyame orando. ¿Por qué? Porque si ya son dos los que oran, y si son tres los que oran, y si son 100 los que oran, pues son 100 vasos de agua echados en esa alberca, y hasta que se llene la respuesta llega. Entonces, algunos reciben respuesta a sus oraciones más rápido que otros. ¿Por qué? Porque insisten más, porque tienen la humildad de pedirle a otros, oren por mí, y a quien me encuentro le pido que ore por mí, porque mientras más oren por mí, el proceso de gestación va a cumplirse, porque el proceso de gestación en la petición no depende de Dios, depende de nuestra insistencia, de como esa viuda que pedía y pedía y pedía y pedía y pedía y no dejaba de pedir y tanto pidió que el juez dijo, estoy harto, y así es como Dios quiere que pidamos. Pide, 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 repite, 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 repite. Dios no se va a cansar nunca, pero ese proceso de gestación se va a cumplir y entonces la respuesta te va a ser dada. Y acabamos con esta parte de acciones de gracias. Acciones de gracias es simplemente darle gracias a Dios por las cosas buenas, por las cosas malas, darle gracias a Dios. Hay muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios, muchos motivos. El hecho de que estamos respirando es suficiente para darle gracias a Dios. El hecho de que estamos vivos, el hecho de que pudimos dormir en una cama y puedes hacer una lista. Es también recomendable si no tienes este hábito, haz una lista de las cosas por las cuales le das gracias a Dios. Incluye allí las cosas buenas y las cosas malas y vas a darte cuenta cuántas cosas hay por darle gracias a Dios. Es increíble. Si nada más nos vamos a lo espiritual, gracias por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, por el perdón de los pecados, por la Biblia, gracias por el gozo, por la paz, y la lista se puede crecer a 100 cosas, a 100 motivos para darle gracias a Dios. Gracias porque te salvó, gracias por el techo en el que vives. Si tienes un auto, gracias por tu auto. Si tienes una mesa en que pues comer en tu casa, gracias por la mesa. Si tienes un refri, gracias. O sea, haz una lista, haz una lista. Una vez eh, entre, entre cinco que nos reuníamos los días jueves en la fundación para orar. Éramos 5 hombres, nada más, y descubrimos esto y nos hicimos la meta de formular 1000 peticiones, perdón, 1000 acciones de gracias, 1000 motivos para dar gracias, ¿no? Y ahí entra gracias porque puedo ver, si es que puedes ver, gracias porque puedo oír, porque puedo hablar, porque puedo oler, porque puedo palpar, porque puedo caminar, gracias porque tengo brazos, gracias porque tengo los 10 dedos, y así vas añadiendo, entonces cada uno
durante la semana iba escribiendo motivos para dar gracias. Nos juntábamos y había uno que era el que escribía todo y ya cada uno decía, no, pues yo encontré 23 nuevas, ¿no? Y ya iba, no, esta ya está, esta no está, y iba añadiendo sin repetir ninguna. De pronto nos dimos cuenta que había que darle gracias a Dios por las autoridades, ¿no? Porque dice aquí, por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están ¿cómo se llama? En eminencia. Entonces añadimos allí a todas las autoridades habidas y por haber que nos acordamos y que investigamos del gabinete de la Ciudad de México, ¿no? Desde en ese tiempo, fue hace muchos años, el jefe de, era el jefe de, pues, gobierno. Y aún así nos hacía falta. Pusimos ahí los nombres de todos los familiares, ¿no? De cada uno. Añadimos ahí gracias por mi papá, gracias por mi mamá, gracias por mi hermana fulana, por mi prima, y gracias, 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 gracias. Ya cuando íbamos como 800 y pico, ya no encontrábamos, ¿no? ¿De dónde sacar más? Oye, pero eh, ya le buscábamos y todos traíamos repetidas hasta que de pronto dijo, traigo como pues 50 nuevas, ¿no? Entonces empezó él a leer y dijo, gracias por gracias por las ratas. Dijimos, ¿cómo que por las ratas? Sí, por las ratas, porque Dios me mostró que gracias a que hay ratas, hay millones de personas que viven en el mundo por las empresas que se han creado para exterminar a las ratas. Todas las empresas de fumigación y de Bayer y compañías mundiales que se dedican a exterminar ratas viven gracias a que hay ratas. Entonces, gracias a las ratas, mucha gente come. Y ahí se puso las cucarachas, las chinches, los piojos, porque mucha gente vive para exterminar eso. ¿Se imaginan que no hubiera eso? Y después dijimos, oye, ¿y las ratas de dos patas? ¿No? Pues gracias por los delincuentes, fíjate, le dimos gracias por los ladrones, por los que roban, porque dice, dad gracias por todo. Así dice la escritura, den gracias por todo y den gracias en todo. Le dimos gracias a Dios por los policías, por los jueces, por los magistrados, por las cárceles. No, hombre, mira, rebasamos los 1000 motivos de acción de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La verdad es que los únicos culpables de la inseguridad en nuestra ciudad y en nuestro país somos los cristianos. Porque la inseguridad no se resuelve con el gobierno, la inseguridad se resuelve con la oración. Y luego dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice es bueno y agradable y asocia la oración con la salvación de todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Acabo con esto. Yo anhelaba en algún tiempo poder visitar Israel, no por ir a los lugares pues turísticos normales, porque yo había leído de hallazgos arqueológicos que habían hecho acerca de muchísimos rollos, muchísimos. Encontraron cantidad inmensa de rollos que lo único que contenían esos rollos eran nombres. Nombres, 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 listas interminables de 500, 800, 1000, 2000 nombres. Y otros rollos que tenían listas interminables de ciudades, localidades, pueblos, aldeas, simplemente listas, sin ninguna nota, sin nada que pues dijera registro del gobierno, nada, o sea, simplemente eran listas, 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 listas.
porque a mí me llamó mucho la atención eso, porque lo que descubrieron los arqueólogos y antropólogos y historiadores y todo, es que todas esas listas de personas y de lugares que fueron hallados y que en algunos habían listas de todos los miembros del gobierno, estaban ubicados en lugares donde habían cristianos y que eso eran listas con las cuales los cristianos oraban y le pedían a Dios, porque había algunas que sí tenían alguna nota por la salvación de, y luego venían nombres, 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 nombres. ¿Y saben qué? Esa es una práctica que se ha perdido también. Cuando oramos por la salvación de otros, tenemos que orarlos por nombre, porque cada petición que hacemos es un dardo de fuego, es una semilla que se siembra en la mente. El Espíritu Santo, cuando tú oras, Padre, te pido por la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, tú estás haciendo que el Espíritu Santo ponga de tus labios, de lo que tú oraste, un pensamiento en la mente de Claudia Sheinbaum. ¿Se imaginan si 100 hacemos, si 1000 hacemos y que nuestros gobernantes, cada uno, estén bombardeados con pensamientos del Espíritu Santo para que los convenza de pecado, justicia y de juicio, para que los guíe a la verdad, el cambio que puede suceder en nuestro país y en cualquier otro país? Por eso acabo con esto. Yo les quiero animar aquí en esta página que todos pues conocen y que es la más usada del mundo, que es se llama Google, a que ustedes en su celular o allí en su computadora pongan Boom 24 oración, así, Boom 24 oración con mayúscula o sin minúscula, y les va a aparecer aquí oración continua, ¿sí? Abren ustedes este clic, oración continua, y entonces se van a donde dice en vivo. Y aquí en vivo le hacen clic a esto que dice oración 24 horas. Ahorita mismo se está orando por Rusia, ¿no? Bueno, pues cambió, pues quité el audio porque tiene música de fondo. Aquí estamos orando que se abran las puertas de las cárceles varoniles y femeniles del centro de Estados Unidos. Pero si nos vamos un poco más para atrás, se está orando aquí por Rusia y están los nombres de cada localidad. Son más de 1000 poblaciones en Rusia. ¿Qué sentido tiene orar esto? Muchos piensan es perder el tiempo. No. Si oramos ahorita, Padre, te pedimos por soviets, por Ushum, por Yatsike Polianai, que envía obreros, por Yaransk, por Suyevska, por Oblast de Kostroma, Chukloma, Comprar, Galich, Kologriv, Kostroma. El Espíritu Santo en este instante está poniendo un pensamiento de Dios en algún habitante de ese lugar. Los avivamientos se dan así. Aquí en una parte un poco más atrás está orar por todo el aparato gubernamental, por todos por cada uno de los puestos de autoridad que están en eminencia de Rusia. Y si hacemos esto por México y por otros países, de verdad que esa es una forma en cómo tú y yo vamos a ser parte activa de la oración mundial, vamos a ser parte activa de un avivamiento. Por eso, de verdad, yo les animo a que hagan rogativas. Bueno, eso no lo necesito animar porque cuando tenemos aflicción no nos queda de otra, ¿verdad? Pero Dios nos anima, ¿sabes qué? Hazlo porque vas a ver mi gloria, clama a mí y yo te responderé. A que hagan oraciones, a que sí, oren con los salmos, oren con el Evangelio de Juan, oren con alguna parte de la escritura,
hagan los distintos tipos de oración que hay, háblenle a Dios con su corazón, cuéntenle, hablen con Dios, pero que también hagan peticiones, que hagan pues, su cuaderno y que lleven un registro de lo que piden y pidan, y que también pidamos por las naciones, por el mundo. Atendamos esta exhortación, este ánimo con entusiasmo más urgente de Dios y que le demos gracias, que hagamos una lista de motivos para darle gracias a Dios. ¿Y saben qué? En ese proceso, en ese sumergirnos en la oración, obedecer este mandamiento, esta llamada de ánimo con entusiasmo, esta exhortación, la más urgente de Dios por encima de todo, de allí, de esa vida de oración y de comunión con Dios, lo que yo lea de la Biblia va a ser más productivo, lo que yo haga para la obra va a ser más productivo y en ese proceso Dios me va a ir mostrando qué es lo que yo quiere, qué es lo que Él quiere que yo haga, a quiénes quiere que yo le sirva y entonces empezaré yo a disfrutar de una vida en abundancia. Entren a la cadena, entren a orar. Miren, no se pierde el tiempo. La verdad es que estamos participando con el Espíritu Santo en la obra mundial, porque no dice que Dios quiere que se salven los de tu ciudad, Él quiere que todo el mundo. Por eso nos dice por todos los hombres. Pero si yo le digo, te pido por toda la humanidad, no estoy orando nada. Tiene que ser específico, tiene que ser así como lo estamos haciendo. Ten tu propia lista de todos los vecinos y tus familiares y pídeles, yo te pido por la salvación de, y hay que escribe que en el futuro, cuando algo pase o no sé, y se encuentren cosas de nosotros los, los cristianos, encuentren cuadernos llenos de nombres, porque los avivamientos vienen así, a través de no de la oración de uno, sino de muchos, repitiendo, pidiendo, insistiendo, como esa viuda con el juez injusto. Y pues bueno, ya el tiempo ya se me pasó hace mucho, pero eso es lo que Dios había puesto en mi corazón. Muchas gracias, mi César. Mil disculpas porque sé que algunos pues ya se tuvieron que salir porque a la hora los cortan, pero creo yo que es importante. No tengo palabras para recalcar, para entusiasmarte, para animarte. No tengo el suficiente entusiasmo, pero es lo más importante y es Dios quien nos lo manda. Muchas gracias, mi César.